Buenos días a todos, buenos días Alberto, bienvenidos también a todos los asistentes. Nada, yo muy brevemente, por poner un poco en contexto la presentación que va a venir a continuación de Alberto, que es lo realmente jugoso e interesante, pues un poco poner en contexto, ¿no? de lo que vamos a ver y la importancia que tiene para nuestro sector. El webinar se titula Supervisión remota de parques eólicos. El propio nombre ya indica que vamos a hablar de cómo hacer más eficiente esta supervisión y cómo mejorar los procesos de mantenimiento preventivo y predictivo para, pues al final, tener nuestros activos eólicos en el mejor estado posible, con la mayor disponibilidad y con los menores costes posibles. En nuestro contexto en España, pues tenemos ya un parque, una flota instalada de una edad considerable, más de la mitad de los aerogeneradores instalados, que tenemos alrededor de 21.000, pues ya llega a los más de 15 años de operación. O sea, de los 26, 27 gigavatios instalados, pues aproximadamente la mitad ya alcanzan estos 15 años de operación. Ya los promotores, tecnólogos, pues estáis inmersos en estrategias de extensión de vida de estos activos, donde cada vez hay que poner más cuidado en el mantenimiento de los diferentes componentes, en saber un poco contestar a las preguntas que hoy Alberto nos va a ayudar a dar un poco más de luz, las preguntas de por qué hay que supervisar, pero sobre todo qué hay que supervisar y el cómo, ¿no? Para que sea lo más eficiente posible. Y eso es algo pues clave ahora mismo en el sector, sobre todo con la elevada presión en costes que tenemos, tanto para nuevos desarrollos como para optimizar los parques que ya llevan activos bastantes años. Estamos también inmersos en un mundo cambiante desde el punto de vista regulatorio. También sabréis muchos, pues, diferentes iniciativas desde el gobierno se están tomando que pueden afectar a los ingresos del mercado, de los parques más antiguos, con lo cual hacerlos más eficientes es una prioridad y va a ser un poco el tema que Alberto pues, nos va a tratar con un poco más de detalle. Reincidir un poco en lo que comentaba Piluca de las preguntas, podéis levantar la mano y yo ya os tengo registrados para daros paso al final de la charla, o las podéis hacer también por escrito a través de la herramienta y yo se las iré formulando Alberto también al final. Por mi parte nada más, gracias a todos y cuando quieras Alberto, pues todo tuyo. Eh, muchas gracias Tomás, muchas gracias Piluca. Vamos a ver cómo hago yo para... ¿está compartiendo ya la pantalla? ¿Se ve ya la pantalla? Sí, la vemos bien. Perfecto. Bueno, pues como dice Tomás, buenos días, buenas casi tardes ya. Mi nombre es Alberto Martínez Zabaleta. Y quisiera en primer lugar dar las gracias a la Asociación Empresarial Eólica y al Grupo Álava, pues por darme la oportunidad de compartir mis experiencias con ustedes en relación al mantenimiento predictivo, al mantenimiento predictivo avanzado en las plantas de generación y en concreto con las instalaciones de generación eólica. Son conocimientos que me han ido enseñando otras personas con mucha sabiduría y yo he aprendido a lo largo de los últimos 30 años en diferentes puestos de responsabilidad en plantas de generación, hasta llegar al final de mi vida profesional en aquellos momentos a dirigir el Centro de Supervisión de Operación y Mantenimiento para toda la flota de Naturgy, cargo que ocupé hasta hace unos pocos meses. Y en ese tiempo pues he podido ver cómo evolucionaba el mantenimiento desde el meramente correctivo, que aún se sigue utilizando en algunos países, pasando por el preventivo, que era el dominante en España en los años 90, ya apuntaba alguna técnica de predictivo, hasta llegar a la situación actual de supervisión remota con un mantenimiento predictivo avanzado, ¿no? Que es una herramienta de la que se habla ampliamente. De la que se habla, pero muchas veces no se acaba de implantar o no se implanta adecuadamente
y acaba como una inversión fallida de la que nadie quiere hablar, ¿no? Y de la que todos queremos olvidarnos. Desde mi punto de vista, la supervisión remota de activos tiene un gran valor para todo el tipo de empresas de generación eólica, ¿no? Desde las más grandes, que tienen una flota importante, con lo cual pueden tener unos conocimientos que les ayudarán a conseguir mayores beneficios con esta supervisión, hasta las más pequeñas que pueden mejorar de alguna manera, por ejemplo, los fondos de inversión que rotan activos, que pueden mejorar el precio final de venta de estos activos si demuestran que han llevado mantenidas las instalaciones convenientemente, ¿no? Y sin olvidarnos, por supuesto, de las empresas de operación y de mantenimiento que ven con este tipo de herramientas una forma de reducir sus costes sin que por ello reduzcan el compromiso ni las garantías que le han dado a la propiedad a la cual prestan servicios. Mi objetivo en el seminario es dar unas pinceladas breves, necesariamente breves con el tiempo que disponemos, sobre cuáles son estos beneficios, cómo nos enfocamos directamente hacia su obtención y lo que supone cuando tomamos la decisión de comenzar a supervisar. Por eso lo he dividido en tres partes. ¿Por qué supervisar? ¿Qué supervisar? ¿Cómo supervisar? Con una pequeña introducción y unas conclusiones finales a modo de cierre. También quiero reseñar que aunque los criterios que expondré en este webinar son perfectamente aplicables a todo tipo de generación eólica, tanto la onshore como la offshore, las cifras que manejaré provienen exclusivamente de la generación onshore, que es la que hay más información disponible. Bueno, pasamos a la introducción. Creo que se me ha quedado atascado. Ahora, introducción. Bueno, estas transparencias, estas slides las voy a pasar rápido porque entiendo que todos ustedes ya tienen conocimientos suficientes o por lo menos mínimos sobre el mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo. Las coloco aquí como un recordatorio de que el mantenimiento predictivo avanzado tiene una serie de ventajas sobre los demás tipos de mantenimiento. La primera es que solo se hace el mantenimiento que es necesario, que es algo similar a lo que venía esto, no sé cómo, ahora, a lo que venía sucediendo con el mantenimiento correctivo, ¿no? Que nada más que hacíamos el necesario, lo que pasa que era ya muy caro. El segundo caso es que evita que las pequeñas incidencias pues, se transformen en grandes averías con un coste importante, y eso es lo que se pretendía hacer con el mantenimiento preventivo. Y además, las incidencias que no solamente pueden venir en fallos grandes, sino que tenemos una forma de detectar aquellas pequeñas anomalías que nos pueden influir en el aprovechamiento óptimo del recurso. Y por último, y no menos importante, nos proporciona tiempo para tomar decisiones y programar las acciones de mantenimiento, evitando las costosas indisponibilidades o los incumplimientos contractuales que podamos tener. Si contamos además con la experiencia o el histórico suficientes, podemos llegar a diagnosticar, no solamente detectar fallos, sino diagnosticar qué tipo de fallo tenemos en esos momentos, ¿no? Y por lo tanto, pronosticar la evolución y tomar las decisiones necesarias. Por ejemplo, ante un evento de altas vibraciones en la multiplicadora, el saber si bien en el eje de alta, que tendrá una evolución más rápida, o en el eje de baja, perdón, nos permitirá ubicarnos en unos tiempos diferentes. Si además de esto podemos tener unas reglas sobre qué recursos necesitamos y cuál es el momento necesario para intervenir, podremos llegar ya a lo que llamaríamos un mantenimiento prescriptivo, que es el siguiente paso, una automatización de nuestro proceso total, de nuestro proceso de mantenimiento. Aunque muchas veces no lo podremos hacer porque hay fallos que aparecen de forma súbita, no nos dan tiempo a reaccionar,
o hay otros fallos que no tenemos caracterizados, por lo tanto no tenemos reglas de respuesta con ellos, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué ha surgido este mantenimiento? Bueno, pues este mantenimiento en principio surgió a principios de los 90 con la aparición de los DCS, de los sistemas de control distribuidos y de los PLCs, que necesitaban para gobernar las instalaciones, necesitaban un gran número de señales y ya se empezaron a hacer los pinitos de este tipo de mantenimiento, ¿no? Y desde entonces para acá, todo lo que es el abaratamiento de costes, tanto de la infraestructura de hardware como de software y especialmente de la instrumentación, pues ya nos ha permitido avanzar mucho más, ¿no? En este cuadro tenemos la evolución de la instrumentación, tanto de cómo ha venido siendo como las proyecciones a futuro. Y esto se debe sobre todo al abaratamiento de estos costes. Esto se hace especialmente relevante en la generación offshore, donde ya hay fabricantes que nos dicen que cada aerogenerador viene con 1000 o más señales, ¿no? Para poder tomar decisiones sobre ellas. Y además, no solamente ya es el abaratamiento, o sea, el que lo podamos hacer de forma barata, sino que en la situación de presión de precios descendentes del actual mercado de la energía, donde prácticamente los únicos entrantes de capacidad en los últimos años vienen siendo las energías renovables, como vemos en el gráfico de la derecha, pues un 72% de la nueva capacidad en el año 2019 es renovable, del cual el 90% son la eólica y la fotovoltaica, pues eso significa que hay una presión permanente para reducir los costes. En los gráficos de la izquierda vemos la proyección del coste nivelado de la energía en los últimos años, según la empresa, la consultora Lazard, y aunque parece que estamos llegando ya a la asíntota, sin embargo, año a año sigue bajando ese precio nivelado de la energía, y una parte importante son los costes de operación y de mantenimiento, ¿no? Bueno, para completar el gráfico que tenemos a la derecha, para el año 2020 el cierre que da la Agencia Internacional de la Energía es que han entrado 107 gigavatios de generación fotovoltaica y 65 de eólica, y solamente unos 26 de otro tipo de generación renovable. Bueno, vamos ya al grano de por qué revisar, ¿no? Y el por qué revisar es claro, en el caso concreto de la generación eólica onshore, que son los datos que presento aquí de IRENA, es el aumento de la capacidad que tiene cada máquina instalada y la aplicación de técnicas de mantenimiento predictivo avanzado, pues ha permitido que esa parte importante del precio nivelado de la energía haya bajado de forma continua, ¿no? Pero también las máquinas más grandes tienen una contrapartida importante, y es que las incidencias que no sepamos programar o no sepamos identificar con tiempo suficiente tienen también un impacto mayor sobre nuestros resultados, tanto en costes de mantenimiento como en pérdidas de producción, ¿no? Bueno, esta presentación incide precisamente sobre esa altura de la góndola, ¿no? Todos sabemos que cuanto más alta esté la góndola, más porque queremos aerogeneradores más grandes y con más horas de funcionamiento, pues el coste de los medios especiales como las grúas o la reparación de los equipos que tenemos allá arriba, pues son más costosos, pero además, al estar tan alto, las horas de funcionamiento de las instalaciones también son más, luego la probabilidad de incurrir en indisponibilidades también son mayores. Y la siguiente transparencia incide en un aspecto que también a mi modo de ver es importante, y es que, como es lógico, cuanto más envejecen nuestras máquinas, más riesgo tenemos de que se produzca un fallo grande, pero el caso es que hay algunos componentes caros, como es, por ejemplo, la multiplicadora, que ya desde unas etapas muy tempranas, desde 5, 6 años, ya empezamos a tener riesgos grandes de averías. O sea, casi inmediatamente después de que se acabe el periodo de garantía habitual
que nos dan los suministradores, ya empezamos a tener riesgos. Entonces, desde este punto de vista, deberíamos de empezar a supervisar estos componentes si tenemos problemas o creemos que vamos a tener problemas en nuestro negocio con la disponibilidad, deberíamos de empezar ya a supervisarlo antes de que se acabe nuestra garantía, con el objetivo de tener al final, primero, saber cómo son, en qué estado real se quedan nuestros equipos cuando nos los devuelven. Y el segundo es tener un histórico suficiente como para saber cómo se comportan las máquinas con el modo de funcionamiento, el modo operativo que hemos tenido y poder calibrar si en un momento dado queremos cambiar a otro modo de mantenimiento, si eso va a afectar al comportamiento de nuestras máquinas, ¿no? A la vida, por ejemplo, o al número de averías de nuestras instalaciones. Bueno, esta transparencia, esta slide, lo que presento aquí pues son nueve conceptos, 9 costes que impactan directamente en nuestra cuenta de resultados, ¿no? de cualquier instalación, tanto costes fijos como variables, tanto de mantenimiento como de operación. Y en esta transparencia siguiente lo que vemos es cómo esos 9 conceptos se alinean con lo que serían las dimensiones básicas de la supervisión. Por un lado tenemos la reducción de los incidentes graves, la optimización de nuestros costes de mantenimiento y la optimización de los resultados de nuestra operación. Cuando reducimos los incidentes graves, también reducimos la vida consumida de nuestros activos, no dejamos de perder incentivos en la producción. Por supuesto, ya no incurrimos en ciertos costes o los minimizamos ciertos costes de las averías grandes y después también podemos negociar de mejor forma nuestras pólizas de seguros, en este caso contra la rotura de máquina, ¿no? Y por último, el lucro cesante por paradas no programadas también se reduce cuando minimizamos el número de accidentes graves. Si vamos a la optimización del mantenimiento, pues podemos reducir nuestro stock de repuestos, podemos reducir también nuestro equipo humano fijo en las instalaciones y coste de averías ya no solamente de las grandes, sino también de las menores, perdón. Lo que es el equipo humano, los servicios especializados o los repuestos que queramos tener en nuestro stock de almacén. Y si vamos a la optimización de la operación, pues lo mismo, vamos a una reducción de la pérdida de los incentivos de producción, bien sean contractuales en un PPA o en un marco como en el español, porque no llegamos a la disponibilidad requerida. Podemos estar hablando de reducir nuestra prima de seguros porque también reducimos nuestra pérdida de beneficios asegurable o las veces que recurrimos a ella. El lucro cesante por paradas no programadas, es decir, podemos llegar a aumentar el número de horas en las que estamos produciendo. Tenemos un aprovechamiento mejor del recurso. Vamos guiando a nuestras instalaciones para que estén siempre lo más cercanas al 100%. O también limitamos durante las paradas y arranques no programados, esos disparos que tenemos espurios, ese tiempo ya no solamente de paradas, sino el tiempo que estamos bajando la potencia o recuperando la potencia, también es una ineficiencia que si conseguimos reducir el número de disparos también mejoraremos nuestra producción. Y les voy a enseñar aquí a continuación un sencillo business case, ¿no? Que nos puede dar una idea de qué rangos estamos hablando. Estos números son muy conservadores, como ya verán. Estamos hablando de una flota teórica ideal de 100 aerogeneradores que vamos a supervisar, en este caso por vibraciones. Una flota estándar de 2 megavatios, que pueden ser V90 o G80 y algo, G90. Unas 2.000 horas equivalentes a plena carga anuales, que es el promedio que nos da el informe anual de red eléctrica,
y le he puesto una cifra de coste de energía de 25,8, que si no recuerdo mal es el precio mínimo de la energía que hemos sacado en la última subasta, ¿no? Bueno, pues con todos estos datos, estas hipótesis, en la cual nuestros aerogeneradores, un aerogenerador puede llegar a un nivel como mínimo del orden de los 100.000 euros al año, si lo supervisamos por vibraciones y conseguimos que solamente una, en este caso una, conservadoramente, una de las reparaciones que estamos haciendo down tower de la multiplicadora, es decir, la tenemos que bajar con la grúa y llevarla a un taller para repararlo. Si conseguimos que solamente esa reparación se haga arriba, pues tendremos un ahorro en todos estos medios especiales de taller, grúa, personal especializado, del orden de los 75.000 euros al año. Además, estas averías suelen ocurrir cuando está funcionando la máquina, o sea, la multiplicadora se rompe cuando está funcionando. Si conseguimos programar esta parada cuando no estemos funcionando, podremos producir más energía, es este lucro cesante. Y aunque yo aquí solamente he considerado una probabilidad de las 2.000 horas entre las 8.750 horas, podría ser fácilmente más y estaríamos hablando del orden de los 20.000 euros. Y si además podemos negociar reduciendo nuestro número de grandes fallos, podemos negociar con nuestra compañía de seguros, bien sea porque tenemos menos fallos o bien sea porque nos consideramos confortables suficientemente como para reducir nuestra franquicia del seguro, bueno, pues le he añadido también una cifra conservadora del orden de los 20.000 euros al año para toda esta flota de 100.000 aerogeneradores, ¿no? Y esto nos da también un entorno de los 100.000 euros por año de la mejora de los resultados, tanto menos costes de mantenimiento como mayor energía generada. Y la conclusión es que nuestra flota de 100 aerogeneradores pues, se ha convertido en una flota de 101 generadores con la misma inversión inicial, ¿no?, de la instalación. Pero además tenemos otra serie de efectos a tomar en cuenta. La primera es que aumenta nuestra capacidad negociadora con el fabricante inicial de las máquinas. Y esto es importante a la hora pues, de dirimir quién se hace cargo de una determinada indisponibilidad o una determinada reparación. Y en este caso, los fabricantes tienen siempre más información que nosotros, siempre, queramos o no. Si nosotros estamos supervisando, esa diferencia entre sus conocimientos y los nuestros, pues ya se reduce, ya es más asequible, ya tenemos pie para empezar a negociar. Además, también ante cambios posibles en el mercado, no solamente en temas de precios, sino temas regulatorios, obligación o no de participar en mercados auxiliares o que aparezcan más curtailments de la cuenta porque el nudo se vaya saturando o por cualquier otra razón, pues tendremos más capacidad de ver si nuestra estrategia está siendo la adecuada o no, o poder modificar incluso nuestra estrategia de operación viendo cuál es el comportamiento final de nuestras instalaciones. Veremos después, en el siguiente capítulo, cómo la supervisión se alinea con la consecución de nuestros objetivos económicos para los parques. Si ya tenemos una plataforma o una instalación hecha de supervisión, los nuevos entrantes, tanto de nueva generación eólica como de otro tipo de generación, estoy pensando en almacenamiento o en fotovoltaica, pues ya tenemos las bases y el incremento de supervisión es ciertamente marginal. Y por último, aunque los mantenedores de nuestras instalaciones, estoy seguro de que siempre van a darnos el mejor servicio posible, sí que es verdad, como a mí me gusta decir, que el ojo del amo engorda el caballo, ¿no? Es decir, siempre tendrán un incentivo para darnos mejor servicio sin que ellos tengan que incurrir en costes superiores. Y esto, por supuesto, tiene unos contras muy claros, y es que tenemos un coste de implantación de infraestructuras, de adquisición de esos conocimientos, de las personas necesarias para la
supervisión y que en algunas ocasiones, cuando el operador o el mantenedor, perdón, o el fabricante inicial están haciendo estos servicios, tenemos que justificar internamente lo que parece que es un sobrecoste, ¿no? No estamos viendo todas estas ventajas que tienen de poder negociar con él o poder llevarlo a otro nivel de excelencia en sus servicios. Y en este capítulo también me gustaría resaltar que la supervisión, que tiene evidentes ventajas, sin embargo, no todas las empresas están en la misma posición para aprovechar al máximo estos beneficios, ¿no? Hay empresas que tienen flotas pequeñas, que acaban de entrar en el mercado, la plantilla no tiene experiencia, no tienen una gran diversidad tecnológica, a lo mejor tienen 2 parques de la misma tecnología y las instalaciones son bastante jóvenes y en un principio pudiera parecer que no existe una masa crítica como para poder aprovechar de forma adecuada estas ventajas, ¿no? Entonces, lo que sí se puede hacer es subcontratar estos servicios, con lo cual estamos agregando nuestra pequeña masa crítica con otras empresas del mismo calibre hasta llegar a tener esa masa crítica total que nos permita a todas beneficiarnos. Pero cuando ya tenemos una flota más grande, a partir de, bueno, son números de referencia, ¿no? De 1 o 2 gigavatios en la eólica terrestre, que normalmente ya tendremos parques antiguos junto con parques nuevos, tendremos además, bueno, y que los antiguos merezcan mucho más la pena supervisar, por lo que estábamos hablando antes, con lo cual la entrada de los nuevos es en cierta medida marginal, pero además es que tenemos parques de diferentes tecnologías y eso indica un nivel de apalancamiento en el conocimiento bastante importante, porque si yo aprendo unas cosas con las Vestas, después lo puedo aplicar con las Siemens o con las Nordex y viceversa. Es un apalancamiento nada desdeñable. Y después ya tenemos personas experimentadas que no solamente saben ver qué es lo que necesitamos supervisar, sino que además se pueden convertir ellos rápidamente en supervisores de nuestras instalaciones. Entonces, en ese momento, estas empresas ya aprovechan mejor, ya tienen masa crítica suficiente como para internalizar esos servicios, que no hace falta que sea al 100%. En servicios muy especializados como en vibraciones puedes tener una parte internalizada y una parte externalizada para aprovecharte también del know-how que pueda tener otra empresa externa. En Naturgy, de hecho, teníamos una parte de las vibraciones externalizada, ¿no? Para aprovecharnos, en este caso, era del conocimiento de Preditec. Y a modo de resumen de este capítulo, pues debemos de supervisar nuestros activos porque cuanta más capacidad tienen los aerogeneradores y cada vez son más grandes, mayor impacto tienen los incidentes, porque además mejora directamente nuestra cuenta de resultados, reduciendo nuestros costes de mantenimiento y optimizando nuestra operación, y además porque no existe la excusa de que nuestra flota es así o es así. Hay resultados, hay alternativas adecuadas para cada flota para que podamos entrar en este proceso de supervisión, ¿no? Bueno, el capítulo siguiente es qué supervisar. Y a mí me gusta decir que el objetivo no es supervisar, ¿no? No se trata de supervisar por supervisar y decir, mira qué bien cómo estamos supervisando nuestros parques, sino que el objetivo es tratar de mejorar nuestra cuenta de resultados, como vimos atrás, ¿no? Eso quiere decir que nos debemos de concentrar en equipos cuyo impacto sea mayor en esa cuenta de resultados y no dedicarnos no dedicar nuestros recursos a supervisar equipos que no impactan de tan fuerte manera, ¿no? Entonces, aquí destaco unas preguntas que a mí me parece que son las que nos debemos hacer para empezar sobre qué debemos de supervisar. Son 3 líneas bastante sencillas, ¿no? Una es de qué tipo de negocio estamos en el mercado. ¿Se trata de un negocio de disponibilidad? ¿Es un negocio
en el que ganamos más dinero con servicios auxiliares, es un negocio de flexibilidad en el mercado en el que estamos. No estoy pensando ya solamente en el español, sino en otros mercados fuera. Tenemos un problema con el recurso. Hemos presupuestado mayor número de horas de las que de verdad la realidad nos está dando para este parque. Entonces tenemos que rebañar el plato de las horas de funcionamiento. Si tenemos muchos curtailments, ¿cómo vamos a operar? Es mejor operar llevando todos los aeros a media carga o llevándolos todos a plena carga menos uno o dos que sean los que paren. ¿Cómo impacta eso en nuestros resultados? El mantenimiento, como los costes de mantenimiento, tenemos muchos fallos catastróficos, el mantenimiento pequeño nos está comiendo nuestro presupuesto, la forma de operar nos está consumiendo la vida de forma acelerada en nuestros equipos. Para que puedan ver a qué me estoy refiriendo, pues les traigo un ejemplo. Este es un parque, esto es una situación real, una geografía, ¿vale? Aquí lo que trato de representar, esta tabla es el viento promedio en cada hora, por ejemplo, de 8 a 9 de la mañana en cualquier día del mes 2, digamos de febrero. Entonces, todos los días del mes de febrero, aquí se ha calculado, como digo, es una tabla sacada de un ejemplo real. Todos los días, de 8 a 9 de la mañana de febrero, suponemos que tenemos 8,87 metros por segundo. Bueno, ¿qué nos dice esta tabla con este gráfico de calor? Eso quiere decir que tenemos un parque muy estacional. Tenemos 6 meses de alto funcionamiento y 6 meses de bajo funcionamiento. Como tengamos una avería en el primer mes, en cualquiera de los aerogeneradores, en la góndola de cualquiera de los aerogeneradores, lo más fácil es que por condiciones de seguridad no podamos subir a repararla, ¿eh? Y tendremos esa máquina parada durante los siguientes 5 o 6 meses. Es decir, nos habremos perdido toda la campaña. Entonces, en este caso, el negocio se llama disponibilidad. No podemos preocuparnos tanto de perder un 1 o un 2% de rendimiento porque la veleta esté mal o bien ubicada, cuando lo que podemos perder de verdad es la disponibilidad, o sea, el 100% del rendimiento de uno de nuestros aerogeneradores. Entonces, cuando llega el mes 7, tenemos que tener claros cuáles son las averías posibles, potenciales, que tienen nuestros aerogeneradores y durante los próximos 6 meses dedicarnos a dejarlos como nuevos, dejarlos niquelados, si me permiten la expresión, ¿no? De tal manera que cuando empiece el mes 1 el viento, estemos seguros de que todos ellos van a llegar al mes 7 produciendo lo que deben de producir, salvo circunstancias menores. Bueno, y en la diapositiva siguiente es donde trato de explicar las bases de cómo nos debemos de concentrar en los equipos, ¿no? Basándonos en lo que decíamos antes sobre qué tipo de mercado tenemos y añadiendo parámetros como la seguridad o del mantenimiento, ver cuáles son las características o cómo definimos diferentes criticidades de nuestros equipos para intentar encajarlos en cada una de estas casillas que tenemos aquí. Es seguir lo que nos indica la ISO 31001 de gestión de riesgos. En este caso, pues yo he utilizado la aplicación que hace el Ofgem, que es el gestor de la red en el Reino Unido de las redes de gas y de electricidad, en el documento que les dejo aquí como referencia y que lo pueden encontrar sencillamente por internet, ¿no? Entonces, aquí lo importante es, primero, que estas columnas las debemos de definir de acuerdo a nuestras necesidades, a las que veamos. Yo aquí propongo estas 5, que a mi modo de ver son las más importantes, pero después en las filas, estos niveles de criticidad también deben de ser de acuerdo a nuestras obligaciones, a nuestros requerimientos, ¿no? Tanto obligaciones, pues no sé, se me ocurre aquí nuestras franquicias con respecto al seguro,
Aquí las pérdidas de rendimiento que nos podemos permitir, si tenemos o a las que queremos llegar, si tenemos un parque con un viento, con horas, como decía antes, muy ajustadas frente a lo que habíamos presupuestado, o frente al lucro cesante, si de lo que estamos hablando es de un tema de pérdidas de horas de funcionamiento. Y además esto deberíamos de hacerlo para cada tipo de mercado o para tipo de máquina o para cada tipo de parque. Deberíamos de tenerlo suficientemente adecuado. Deberíamos de tener algo de esta manera. Pero teniendo en cuenta que, por ejemplo, una multiplicadora que aquí estoy poniendo como criticidad 1, como costes de reparación, pues esto, si tiene 3 o 4 megavatios la multiplicadora, pues estará muy bien probablemente aquí. Pero si lo que tenemos es una multiplicadora de 600 megavatios en nuestra flota, pues el nivel de criticidad probablemente sea distinta. Después lo explico también con otro ejemplo, ¿no? Y el paso final es, una vez que tenemos definidos la ubicación, por ejemplo, la misma multiplicadora puede estar aquí o puede estar aquí, ¿no? Pues pasamos a la etapa siguiente, que es calcular cuál es la criticidad total de nuestros diferentes activos. Aquí lo he hecho de una forma muy sencilla, que es sumar los triangulitos, pues criticidad 1, 3 triangulitos, criticidad 3, un triangulito. Pero si lo que tenemos es un problema de disponibilidad, por ejemplo, o de lucro cesante, pues lo que podemos hacer es multiplicar, darle un factor, en lugar de sumar, pues multiplicar aquí por 3. Entonces ya tenemos 3 por 2, 6 triangulitos, o aquí, y este tendrá mucha mayor incidencia en nuestra criticidad que uno que tenga, por ejemplo, como este, que tiene más triángulos, ¿no? Luego triángulos en general. O sea, la fórmula la deben de definir de ustedes viendo el resultado, el impacto que quieren obtener con esto. Y la tercera componente, o sea, ya tenemos la primera componente, que es definir los tipos de impactos. El segundo componente, que es la criticidad de cada uno de estos impactos. Y lo tercero es ver lo que está ocurriendo o lo que puede ocurrir en el aerogenerador, en los parques, ¿no? Y aquí estamos hablando de la posibilidad de que ocurra un fallo, bien por el histórico o bien porque podamos acceder a la base de datos de una asociación empresarial como pueda ser esta o como algunas que hay en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Y esto nos da unos niveles, nos marca unos niveles de prioridad, ¿no? Si tenemos algo de criticidad muy alta y que nos ocurre, en este caso, pues más de una vez al año, pues la tendremos como muy alta prioridad. Y sin embargo, si es algo que nos ocurre muy de cuando en cuando y con una criticidad baja, pues lo tendremos aquí, nuestra muy baja prioridad. Nuestro objetivo, ¿cuál tiene que ser? Evidentemente, es empezar por aquí e ir avanzando nuestra estrategia de supervisión paso a paso hacia aquí, hasta hacia donde queramos avanzar a lo largo del tiempo. Pero empezaremos por aquí, ¿sí? Y después, si acaso, por aquí y por las siguientes. Entonces, en este caso, lo que hacemos es ya colocar la multiplicadora del parque 1 aquí y a lo mejor la multiplicadora del otro parque pues estará aquí. Bueno, pues será aquí donde nos debamos de centrar. Y una vez que tengamos todos nuestros activos ubicados en esta tabla, pues pasamos a la siguiente fase, que es cómo supervisamos el activo que tenemos en la prioridad más alta o en las prioridades altas, ¿no? ¿Cuál es la forma de conseguir llegar a unos niveles que para nosotros sean aceptables? ¿Es una supervisión por vibraciones? ¿Es una supervisión específica del rendimiento? ¿Tenemos algún otro tipo de supervisión en la cual queramos entrar? Y, por supuesto, ya definir cuánto nos va a costar. No solamente ya la implantación que nos pueda suponer con respecto a las personas o los recursos tecnológicos, sino ya con el paso del tiempo lo que nos costará cada año o ver cómo adquirimos
esos conocimientos que necesitamos, ¿no? Bueno, y Alberto, esto es... disculpa, solo Sí, porque seas consciente, nos quedan 15 minutos para la sesión, okay. solo para que seas consciente y te administres las trampas que te quedan. Perfecto. Bueno, pues entonces esta la paso rápidamente. Aquí simplemente pues es ese análisis sobre qué podemos hacer en cada uno de los elementos y este es un ejemplo, ¿no? Tenemos, pues no sé, 3 tipos de transformadores, los que tenemos son los aerogeneradores de 2 megavatios, los que tenemos en el parque, que en España pues serán de alrededor de 50 megavatios y después tendremos concentradores. Bueno, pues cada uno de ellos exige una estrategia de supervisión diferente, pero incluso estos, que serán los que más tengamos que supervisar, pues no es lo mismo un entorno desértico, donde una pérdida de aceite pues es mínima y fácilmente controlable, a si es en un entorno muy pluvioso, muy húmedo, donde una fuga de aceite nos puede llevar a un impacto ambiental severo, ¿no? Como resumen, la supervisión ha de realizarse atendiendo al marco de negocio, no es un objetivo en sí misma. Debemos de buscar los equipos cuyo fallo tenga un mayor impacto en el negocio y que además que tengan una mayor probabilidad o historial de fallos. Y los mismos equipos pueden exigir diferente tratamiento según el marco de negocio o la ubicación o el tipo de equipo que sea según las necesidades que tengamos. Y paso ya al último capítulo, que es cómo supervisar. Bueno, pues la supervisión, el proceso de supervisión, se trata de empezar con datos que muchas veces ya están disponibles, aunque no lo sepamos, y transformarlos en una información útil para el equipo de operación y de mantenimiento. Y hago hincapié en que tiene que ser útil, tiene que ser veraz y puntualmente entregada para que el equipo de operación y mantenimiento pueda tomar las decisiones adecuadas sin incurrir en unos riesgos que hasta ahora mismo podrían estar incurriendo. Entonces, se trata de un proceso que empieza con los datos y acaba con las personas porque mientras que en los datos es muy fácilmente automatizable, sin embargo, cuando llegamos al final del proceso, el conocimiento cada vez es más importante, ¿no? Ya no es tan fácilmente automatizable, ya necesitamos expertise en nuestro equipo humano. Al final, como digo, es un proceso de personas supervisando nuestro proceso, que en este caso es la generación eólica, utilizando tecnologías informáticas avanzadas, que se suelen concentrar todo ello en un centro de monitorización y diagnóstico, como este que tenemos aquí, pero que puede ser también virtual. Podemos tener el responsable de vibraciones en Santander y el responsable de rendimientos en Cádiz, ¿no? Siempre que trabajen con la misma filosofía y que trabajen como un equipo. ¿Qué perfiles deben de tener estas personas? Pues básicamente son 3 perfiles. Los que conozcan del proceso, que como veremos después, conocen también el equipo humano de la planta o deberían de conocerlo, y además que tienen claro qué es lo que hay que supervisar y entienden de qué va todo este trabajo. Los expertos, tanto data scientists como expertos pues, en vibraciones, en transformadores, en lo que sea necesario, que son los capaces de extraer más información de todos esos datos que tenemos, y el equipo de TI, por supuesto, que es fundamental para conseguir que toda esta arquitectura que estamos montando funcione, para que los datos lleguen a donde tienen que llegar a los que los van a supervisar, ¿no? Pero les voy a dar un consejo. La estrategia ganadora es que el centro de monitorización y diagnóstico debe de estar al servicio de las instalaciones. No podemos caer en el error que muchas veces he visto que se cae, que es que parece que el proceso más importante es el de supervisión y no el de la operación y del mantenimiento de las plantas, ¿no? O que parece que el equipo de supervisión está supervisando la gestión de los activos por parte del equipo de operación y de mantenimiento, en lugar de supervisar el comportamiento de los propios activos. Como aparezca esa sospecha, tenemos toda la receta para un desastre. Y les voy a contar una experiencia, y es que a mí me ha ocurrido que me ha venido una empresa que tenía varios gigavatios instalados y tenía un equipo de supervisión de 6 data scientists, 6 expertos en data scientists. Pero no se hablaban, no se comunicaban entre la gente de planta
y el CMD. No se comunicaban, el CMD les decía que no se les hacía caso y los de la planta pues les venían a decir es que me envías unos tochos infumables. Y no se habían sentado a hablar de cuáles eran las necesidades que de verdad se tenían en las plantas, ¿no? El equipo de supervisión supervisaba y hacía lo mejor que sabía, no cabe ninguna duda, pero no era lo que necesitaba el negocio. Y así nos ocurrió también en otra ocasión en la que llegaba el operador del parque y dice, oye, no me avises cuando la temperatura de no sé dónde aumenta 2 grados. Si es que no voy a subir por 2 grados. Subir y bajar del aerogenerador me lleva 2 horas. Tú avísame cuando llegue a 80. Claro, cuando llegue a 80 no necesitamos ningún tipo de machine learning ni ningún experto de la NASA para poner esa alarma en 80. Y por eso, desde mi punto de vista, es muy importante, es vital que el CMD y el equipo de operación y mantenimiento en planta hablen entre ellos y acuerden cuáles son los objetivos principales y cómo se va a entregar esa información a la planta. Ya más adelante, nada más que simplemente hacerles hincapié en que la componente tecnológica es compleja, desde que sale desde aquí hasta que llega a los diferentes usuarios finales, que encima no tenemos un solo usuario final, tenemos muchos, cada cual pidiendo una serie de cosas, con diferentes herramientas, bases de datos, etcétera, y además una infraestructura que debe tener en cuenta la ciberseguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Y el gran problema que tenemos ahora mismo, es que hay una inflación brutal de posibles soluciones. No es nada trivial. Debemos de dejarnos aconsejar de empresas que nos vayan guiando. Lo principal es empezar sencillo, empezar por lo más importante y muy pequeñito con el ánimo de crecer y tener en cuenta que hay algunos parámetros como el coste de la inversión inicial, el coste de mantenimiento periódico de toda esta infraestructura, la curva de aprendizaje de nuestro equipo humano y la sencillez en el número de herramientas que tengamos. No podemos tener 5 herramientas para supervisar vibraciones. Por ejemplo, aquí pongo una fotografía del ASO Web Monitor, que es la herramienta de Preitec, que lo que hace es ver las herramientas, digamos, la información que proporcionan el resto de los fabricantes de sistemas de vibraciones, con lo cual un supervisor de parque que tiene que utilizar 3 o 4 herramientas de supervisión de vibraciones, perdón, puede llegar a lo mejor a 200 aeros nada más, pero si utiliza una única herramienta, pues muy probablemente pueda llegar a los 300, por 2 razones. Una es porque no tiene que andar cambiando de herramienta, optimizamos su tiempo, y 2 es porque optimizamos su conocimiento. No hace falta que aprenda 4 herramientas distintas, como decía, ¿no? Y por último, bueno, pues tener en cuenta también la facilidad de pilotaje. Empezamos en un pequeño parque y después vamos desplegándolo al resto de nuestra flota. Nuevamente el resumen, el proceso de supervisión es un proceso de personas altamente cualificadas y especializadas que supervisan nuestro proceso de generación eólica también utilizando herramientas muy sofisticadas. Insisto en esto, el modelo de relación del CMD con las instalaciones es crítico para el buen funcionamiento, da igual que el CMD sea real o virtual, que sea totalmente subcontratado, totalmente internalizado o mix de ello. Tienen que trabajar como un equipo y tienen que entender unos cuáles son las necesidades de los otros y los otros qué les pueden ofrecer desde el CMD, ¿no? Y por último, tener en cuenta que la plataforma, las herramientas han de ser elegidas tras un análisis detallado. Y por último, ya solamente unas breves conclusiones, ¿no? Y es que la supervisión remota se integra 100% en la estrategia del negocio porque impacta en su cuenta de resultados desde el primer momento, porque debe de enfocarse a nuestros puntos de dolor. Siempre que podamos supervisar, debemos de enfocarnos en ellos. Y, por último, que es una cuestión de personas con alto grado de cualificación, con altos conocimientos, con alto expertise, apoyadas en una tecnología sofisticada. No es trivial. Pero también me gustaría decirles que... avanza. Bueno, esta.
decirles que la supervisión remota es esencial dentro de un proyecto de transformación digital de una empresa. Una empresa que tenga un GMAO, que tenga un despacho, etcétera, los puede tener informatizados, los puede tener digitalizados, pero para llegar a tener una transformación digital de la empresa necesita de un proceso de supervisión que da toda esta información que es útil para el resto. Ya hemos visto las prescriptivas, o sea, el mantenimiento prescriptivo que afecta aquí directamente, el reporting hacia arriba, hacia la dirección, la información que da a los despachos y las salas de oferta con respecto a la disponibilidad o no total o parcial de los equipos, etcétera, etcétera. Bueno, y hasta aquí quedo. Muchas gracias por la atención que me han prestado y quedo atentos a las preguntas que me quieran hacer. Muchas gracias, Alberto. Pues tu presentación ha sido muy exhaustiva y muy clara, así que yo tenía aquí algunas preguntas, pero las has ido tratando un poco durante la presentación. Pero vamos a abrir turno con los asistentes para ver si alguien tiene alguna consulta, alguna duda, alguna sugerencia que quieran plantear. Te invitaría a poner la cámara para que así nos vean a los dos y te voy lanzando un poco las preguntas que se van planteando. María José García, por ejemplo, nos hace la siguiente pregunta de cuáles creen que son los principales obstáculos que afrontan las compañías para implantar esta supervisión remota y cómo crees que se podrían solventar. Bueno, creo que el principal o los principales... ¿Se me oye? Sí, sí, sí. Parece que rebote. Bueno, los principales obstáculos es que necesita una infraestructura, evidentemente, sobre algo que ya tiene la empresa, necesita una nueva infraestructura y además necesita unos conocimientos también que son muy específicos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay diferentes maneras de atacar estos hándicaps. Para empezar, se puede empezar subcontratando ciertos servicios. Si existe en el mercado de disponibilidad, podemos empezar a subcontratarlos, tanto una plataforma, si la hay, o personal especializado, o una empresa especializada en ese tipo de supervisión, y una vez que lo tengamos y veamos esos beneficios, hacemos un pilotaje y podemos ir creciendo, podemos ir ampliándolo. No hace falta empezar con toda la flota, podemos empezar con 1 o 2 parques, vemos que eso efectivamente nos alivia nuestra cuenta de resultados y lo vamos extendiendo. A partir del momento, no hace falta dar cifras, va a llegar un momento en que pensemos, bueno, esto lo podemos hacer nosotros, porque ya tenemos conocimientos, porque nuestra persona dedicada, pues no sé, a los transformadores ya tiene conocimiento suficiente como para dedicarse ella solamente o al rendimiento o a las vibraciones, para dedicarse ella, y podemos subcontratar una parte menor o podemos ir creciendo de otra manera. O crear una infraestructura nuestra, vamos, en la nube, sea on-premise, como queramos. Vale, gracias, Alberto. Yo tenía... lo has mencionado un poco de pasada, pero me genera un poco la duda de ahora pues muchos promotores tienen subcontratada toda la operación y el mantenimiento con el tecnólogo, con contratos full service. Y en este escenario también es útil esta supervisión remota. Realmente tiene sentido cuando el promotor pues ha delegado, digamos, todas esas funciones con unos contratos normalmente muy exigentes en cuanto a disponibilidades y demás. ¿Aporta algo de valor o es el tecnólogo en este caso quien se tiene que encargar de estas funciones, quien contrataría este sistema? Bueno, el tecnólogo siempre tiene más información que nosotros. Seguramente el tecnólogo, de una forma u otra, la mayor parte de las veces ya esté haciendo algún tipo de supervisión. Pero como decía antes, ¿no? El ojo del amo engorda el caballo. El tecnólogo tiene unos objetivos
tiene unos objetivos que es alcanzar nuestros límites, los límites que hayamos impuesto en el contrato con respecto a disponibilidad y a energía generada, por ejemplo, ¿no? Pero nosotros siempre, como propietarios, y estoy hablando en este caso como propietario, no como mantenedor, como propietario siempre queremos más. O sea, lo que queremos es que nuestro equipo dé el máximo que pueda dar, ¿no? Si tenemos una disponibilidad contratada del 97% y el equipo estamos viendo que puede dar el 98%, ¿por qué no vamos a exigir ese 98%? Entonces, yo creo que sí. Y además, muchas veces depende cómo tengamos el contrato y darnos cuenta de que a lo mejor hemos llegado a una negociación no lo suficientemente buena para nosotros en ese contrato, nos exige que hagamos esa labor de búsqueda, de conocimiento, de intentar conocer cómo es lo que va, qué es lo que le va pasando a nuestro parque. Si tenemos un contrato que prima la disponibilidad, pero resulta que cuando tenemos alto viento y no podemos subir, pues esa disponibilidad no cuenta para el contratista. En el ejemplo que veíamos antes del parque de 6 meses full time operando, esa cláusula de disponibilidad ya nos la hemos hundido nosotros mismos. Entonces tenemos que ver cómo se comporta el tecnólogo y cómo aprovechar las cláusulas que tiene ese contrato a nuestro favor o mejorarlas si hay opción. Ujú. Vale, está claro. Pues yo tenía otra pregunta, la has mencionado también un poco por encima, ¿no? Cuando hablabas de las ventajas o de por qué hay que supervisar de manera remota, una de ellas es el ahorro que pueden suponer en las primas de los seguros, por la posibilidad de que el seguro pues baje la prima. Pero realmente esto, ¿cómo se le demuestra al seguro todas las ventajas que se puedan aportar? ¿Hay una forma de certificarlo, de acreditarlo para convencerles? Pues lo que hay que hacer es mostrar al seguro, sentarse con el broker o la compañía que tengamos del seguro, enseñarle nuestro centro de monitoreo y diagnóstico y si al cabo de 1 o de 2 años hemos conseguido reducir nuestra tasa de incidencias, también enseñárselo claramente. O sea, esto hay que vender el producto, si me permites la expresión. No es algo automático, ¿no? Pero incluso si nosotros somos capaces de reducir nuestra tasa de incidentes graves, vamos a decirlo así, nuestros incidentes graves, y resulta que tenemos menos rotura de máquina, eso nos va a permitir también a nosotros sentirnos más confortables a la hora de ir a la compañía de seguros y decirle, mira, bájame la franquicia, no voy a tener la franquicia en, no sé, en 120.000 cuando resulta que la mayor parte de mis eventos no pasan de los 50.000. Voy a bajar la franquicia, ¿no? Entonces, también es una cuestión de ver, de estar atentos, porque es algo en lo que no se suele caer, ¿no? Pero estamos atentos a que la reducción de los incidentes tiene también ese impacto, ¿no? Ok, y también una pregunta pensando un poco en algún promotor o operador de parques eólicos que quiere implementar estos sistemas, pero que se le quede un poco grande por la falta de recursos o de conocimiento específico, o porque no quiere hacer una inversión demasiado elevada, para echar a andar a lo mejor con la información que hay disponible en el SCADA, se puede iniciar esta supervisión, o es necesario implementar otros sistemas adicionales. Bueno, la información del SCADA es siempre muy útil, ¿no? Otra cosa es que esos datos que tenemos ahí, pues probablemente necesitemos tratarlos y llevarlos de alguna manera a otro tipo de herramientas que nos transforme esos datos en esa información.
pero también, como decía antes, esa información tiene que ser útil. Como decía antes, tenemos un problema de grandes averías en la multiplicadora, el SCADA nos da, a lo mejor tenemos un acelerómetro, porque el SCADA tiene un disparo por protección o algo similar, pero nos va a permitir la detección de una anomalía, pero no nos va a permitir el diagnóstico. Entonces, todo depende de cuál es nuestra necesidad. El primer paso que decía, ¿no? ¿Dónde estamos? Si lo que tenemos es un problema de rendimiento, de performance de la instalación, pues con la información que tenemos en el SCADA deberá de ser suficiente. De hecho, hay bastante información disponible de cómo utilizar los datos del SCADA para detectar las anomalías en el rendimiento, ¿no? Entonces, como digo, todo depende de qué es lo que necesitamos mirar al final. Ok, muy bien. Estaba viendo que había algún asistente que estaba levantando la mano. Era Antonio Benito. No sé si querías realizar alguna pregunta. Ya tienes habilitado el micro, aunque todavía lo tendrías que activar por tu cuenta. Si quieres realizarla. Ninguna pregunta. Muchas gracias, Tomás. Vale, gracias. Muy bien, pues bueno, nos hemos pasado un pelín del tiempo programado, pero yo creo que hemos tratado casi todos los aspectos y lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias, Alberto, por todas tus explicaciones y por haber compartido tu conocimiento con nosotros. Muchas gracias a todos los asistentes por haberos conectado. Si alguno de vosotros os queda alguna pregunta en el aire que os surja más adelante, pues estamos abiertos a que nos la trasladéis y nosotros la coordinamos con Alberto para poderos contestar. Y nada más, agradeceros a todos vuestra presencia, recordaros también que estéis atentos a nuestros canales para futuros webinars y sobre todo también pues recordaros la jornada de operación de parques eólicos que tenemos programada para el 30 de septiembre y para la cual todavía está abierto el Call for Papers para que nos podáis enviar vuestros abstracts y poder participar en la jornada como ponentes. Así que aquellos que estéis interesados os invitamos a que nos los hagáis llegar para poder participar. Por mi parte nada más, muchas gracias a todos, un abrazo muy fuerte, saludos. Muchas gracias.